Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Sean bienvenidos, bienvenidas todos ustedes al programa el día de hoy. Vamos a hablar de un tema interesante, un tema que se puso de moda en los 90s, en los segundos 5 años de los 90s. Este es un tema interesante porque muchos de nosotros de repente tenemos una gran capacidad intelectual, tenemos muchísimas habilidades y exigimos a nuestros hijos que vayan bien en la escuela, que se esmeren mucho en aprender muchas cosas para que puedan tener éxito en la vida. Pero desafortunadamente, a veces ellos pueden tener toda la información y no saben cómo comunicar esta información. No saben cómo conectarse con otras personas. No saben cómo hacerlo. Y desafortunadamente esta situación a veces puede hacer que nuestros hijos o nosotros mismos tengamos una gran dificultad en liderar, ya sea un grupo de gente que nos encargan en el trabajo o en el estudio o de repente en nuestra propia casa. Entonces, se dieron cuenta que más allá de solamente la habilidad intelectual, de tener gran capacidad de conocimientos en el cerebro, acumular mucha experiencia a lo largo de los entrenamientos en las empresas, en la escuela, no más allá de todo eso también era tan importante otro aspecto que hace la gran diferencia, esa capacidad que tenemos de conectarnos con otras personas, una capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Esa capacidad que tenemos de entender lo que está entendiendo o lo que está sintiendo la otra persona. Usted dirá, pero ¿cómo podemos desarrollar esa habilidad de entender lo que los otros están entendiendo? ¿Es posible? Es posible. Se puede hacer eso. Y después, ¿cómo llevarse bien con los colegas de trabajo? ¿Cómo llevarse bien con la pareja? ¿Cómo llevarse bien con los hijos? En realidad, este es un tema muy interesante. Y creo que todos nosotros que estamos lidiando permanentemente con otras personas, seamos padres de familia, seamos maestros, terapeutas, lo que fuera, cualquier tipo de persona, necesitamos conocer un poquito más acerca de este tema. Cuando todavía yo estaba terminando la universidad por el año 95 en mi país, estuvo muy de moda esto. Ya habíamos culminado todos los estudios, estábamos en ese proceso ya de sacar las licencias. Entonces apareció un libro que escribió un psicólogo, periodista del New York Times, psicólogo de Harvard, muy famoso, muy conocido, hasta aquel tiempo desconocido. Era el primer libro que él escribía y sacaba una publicación que le denominaron La inteligencia emocional. Y la gente estaba fascinada con el libro. Me acuerdo mucho, un amigo mío me lo recomendó, me dijo, Grover, mira, lee este libro, está buenísimo, tú eres psicólogo y te va a interesar mucho. Y pues bueno, comencé a pasar hoja por hoja y cada cosa que decía este libro era algo realmente maravilloso. Si bien es cierto, este trabajo nació en la industria porque el primer trabajo experimental que hicieron fue a nivel de la industria. Y se preguntaban los empresarios, ¿cómo es posible que un muchacho que sale de la universidad y tiene tanto talento no está siendo realmente líder de una compañía cuando lo contratan? A veces no ha tenido mucho éxito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, además de la experiencia que tiene como estudiante, haber sido uno de los mejores estudiantes de la escuela, no está llevándose bien con los compañeros o no está teniendo éxito? Y de ahí se dan cuenta que no solamente basta con la capacidad intelectual que uno tenga, con esa gran cantidad de conocimiento. No basta, como decían en mi país, ser un ratón de biblioteca, comerse todos los libros, ¿no? Sino más allá de eso, también tener un dominio sobre nuestras emociones. Y eso es lo que ha hecho la gran diferencia. Entonces, mucha gente podrá tener mucho conocimiento, mucho talento, pero no tiene esa capacidad de conectarse con la gente. Y a eso, obviamente, los especialistas le llaman el arte de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, este concepto de la inteligencia emocional comienza a tomar fuerza a mediados de los 90,
Daniel Goleman, a partir de la publicación del libro La inteligencia emocional, ¿no? Aunque años anteriores ya veníamos hablando de ello, este nuevo concepto en el que se tienen en cuenta influencias de las emociones comienzan a tomar forma, aportando una visión de la inteligencia completa nueva. Realmente, antes de Daniel Goleman, que escribe el libro y se hace muy famoso, el libro se escribe, creo, en 50 o 60 idiomas, se traduce a nivel mundial, es un bestseller aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Las universidades, es más, ahora ofrecen cursos de inteligencia emocional para todos los profesionales, porque lo que quieren es que no solamente el profesional tenga éxito a nivel personal como gran estratega de marketing o de comunicaciones, sino que tenga esa capacidad de conectarse con otras personas, tenga esa capacidad de trabajar en equipo. Ese es el verdadero liderazgo. Bueno, pues, entonces, esto de la inteligencia emocional es apasionante y si bien es cierto, nació, como les comentaba, en la industria, ¿no? En el campo de la industria, pero luego también este trabajo se lleva al campo de la educación. En aquel tiempo, por los 95 más o menos, estaba trabajando y asesorando escuelas en mi país y hacíamos cursos de capacitación para los maestros en cuanto a la inteligencia emocional. Así que le regalábamos un libro a cada maestro y le decíamos, leas este libro para que usted entienda cómo conectarse mejor con sus estudiantes. Porque pues habían profesores que todavía utilizaban el método tradicional de ser muy rectos, muy rígidos, muy agresivos, de repente, ¿no? Era el mejor profesor aquel que desaprobaba a la mayor cantidad de estudiantes. Y era como retar al estudiante a que sacara buenas calificaciones. Eso asesoraba escuelas privadas, entonces tenían alto nivel académico. Y entonces lo que hacían era retar a los muchachos para que pudieran aprender más, pero algunos se estresaban tanto que llegaba a un nivel en el que ya su capacidad intelectual se bloqueaba de alguna manera del estrés que traían por la presión que tenían los maestros. Y me acuerdo mucho, comenzamos a trabajar algunos talleres de inteligencia emocional y la gente comenzó a darse cuenta. Muchos profesores cambiaron su actitud hacia los estudiantes con resultados a la larga buenísimos, ¿no? Ya el profesor no era aquel que entraba al salón de clases y el estudiante tenía que pararse de miedo para saludar al profesor, sino era una persona que pues ganaba el respeto, pero de otra manera, no por la prepotencia, sino porque aprendió a manejar sus emociones, a identificarse un poco más con las dificultades que tenían los estudiantes y realmente a hacer que entre ellos también puedan comenzar a practicar trabajando en equipo, ¿no? Y otra característica obviamente importante era también no perder la motivación jamás, porque podemos tener todos los recursos del mundo alrededor de nosotros para hacer grandes cosas, de repente empezar una empresa, pero si la capacidad de motivación no es la mejor, entonces tampoco vamos a poder lograr el éxito, ¿no? Y el éxito se logra haciendo eso, teniendo esa capacidad de automotivación permanente. Entonces, pues esto de la inteligencia, amigos, es un tema interesante de la inteligencia emocional y me gustaría esta tarde compartirlo con ustedes, hablar un poco más, también hablar de algunas características de cuáles son esas características que las personas inteligentes emocionalmente tienen. Y le voy a comentar, hay personas que innatamente, no sé si genéticamente o es que lo han aprendido de los padres, son muy inteligentes emocionalmente, que tienen esa capacidad de controlar sus impulsos, sus emociones, saben en qué momento hablar de lo que están sintiendo, cómo hacerlo con otras personas, y eso realmente hace la gran diferencia. Imagínate en el hipotético tema de que tú hayas cometido un error en tu empresa y venga tu manager y comience a gritarte delante de las otras personas, insensiblemente, ¿no? Probablemente él está haciendo su trabajo porque está llamándote la atención, pero tú te estás sintiendo terriblemente mal. Y esa es la situación.
o de repente una madre o un padre que no tienen nada de inteligencia emocional, ¿no? Y comienzan a gritar a la criatura o al muchacho o a la muchacha delante de los compañeros o de la familia, ¿no? Tratando de corregir un mal comportamiento. Entonces, aprender de esto de la inteligencia emocional nos va a servir mucho y ojalá esta tarde podamos entenderla un poco mejor. Amigos, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir hablando acerca de la inteligencia emocional aquí en el programa Creciendo en Familia. Regresamos, amigos. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.